El Ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar el repaso de la lección número 4. Agradecemos a la familia Fusteros por las gráficas que a continuación vamos a utilizar. Lección de Escuela Sabática número 4, titulada Fuente autoritativa de nuestra teología. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos hoy sábado 18 de abril iniciar la cuarta semana de este segundo trimestre. Oramos, buen Dios, por toda tu iglesia, pero también, Señor, por todo el mundo. Que podamos, oh Dios, enfrentar, permanecer hasta el fin en medio de esta crisis, confiando, oh Dios, de que usted está al control de todo lo que está pasando. Agradecemos, Dios, que los nuevos creyentes, para los cuales realizamos este esfuerzo, puedan, Señor, recibir la lección de Escuela Sabática. Igualmente los privados de libertad, si bien no la reciben en este momento por las condiciones en las que se encuentran, puedan recibirla dentro de pronto, ya sea de nuestras manos o de alguna forma que el Espíritu Santo les haga llegar esta lección. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos llamar la atención al grupo 24-7, el grupo de oración 24-7. Queremos felicitarlos por esta iniciativa que ya creo que llevamos 4 semanas ya en cuarentena y ahí estamos fervientes, estamos entusiasmados con este programa que se ha iniciado acá en la ciudad de Panamá. También queremos agradecer a la familia Fustero por las láminas que vamos a utilizar durante este estudio, sobre todo en el repaso de cada día. Ahora, oh Padre Santo, permítenos mirar la introducción que tenemos para esta semana. Los versículos que se van a discutir durante esta semana son Marcos 7, 1 al 13, Romanos 2, 4, Primera de Juan 2, 15 al 17, Segunda de Corintios 10, 5 y 6, y Juan 5, 46, 47 y 7, 38. Ahí lo van a tener en pantalla. Nuestro versículo de memoria siempre aparece en pantalla. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Isaías 8:20. Queridos hermanos, ¿qué tenemos para esta semana? No hay duda. No hay duda. Ninguna, dice, no hay ninguna iglesia cristiana que no utilice la Biblia para respaldar sus creencias. De eso no hay la menor duda. Todas las iglesias cristianas utilizan la Biblia. Sin embargo, el papel y la autoridad de la Escritura en la teología no son iguales en todas las iglesias. Este es un tema importante, pero complejísimo, que exploraremos al estudiar 5 fuentes influyentes diferentes que intervienen en nuestra interpretación de las Escrituras. Ellas son la tradición, la otra, la experiencia, la otra, la cultura, la otra, la razón, y no por dejarla de último, pero es menos importante, quizás sea la más importante, la Biblia misma, definitivamente que es la más importante. Hagámonos algunas preguntas. ¿Qué hay de bueno en la tradición? ¿Qué hay de malo en la tradición?
Estas son las preguntas que vamos a hacernos en cada una de estas 5 fuentes influyentes que vamos a estudiar esta semana. ¿Qué hay de bueno en cada una? ¿Qué hay de malo en cada una? Estas fuentes desempeñan un papel importante en cada teología y en cada iglesia. Todos somos parte de varias tradiciones y culturas que nos impactan. La cultura tiene que ver mucho con la forma en que interpretamos la palabra de Dios. Todos tenemos experiencias que dan forma a nuestros pensamientos e influyen en nuestra comprensión. Definitivamente, todos tenemos una mente para pensar y evaluar las cosas. Dios dice, venid y saquemos cuenta, pongámonos de acuerdo, porque el Señor sabe que todos sabemos pensar, todos podemos pensar, porque somos seres humanos. ¿Cuál de estas fuentes o combinaciones de ellas tiene la autoridad final en nuestra forma de interpretar la Biblia? Es la pregunta que queremos resolver. ¿Cuál de estas fuentes o combinaciones de ellas tienen la autoridad final en nuestra forma de interpretar la Biblia? La prioridad que se le da a cualquier fuente o fuentes ocasiona énfasis y resultados muy diferentes y, en última instancia, determinará la dirección de nuestra teología. Cuando miramos el trabajo hecho por la familia Fustero, ellos, con esta bonita lámina que le estoy poniendo ahora mismo, ellos nos regalan la siguiente introducción. Dice así: incluso si queremos vivir solo de acuerdo con la Biblia, nuestra comprensión de la Escritura está significativamente moldeada e influenciada por una serie de factores. Las tradiciones a las que estamos acostumbrados y con las que crecimos, la forma en que se nos educó para pensar y usar la razón para explicar las cosas, nuestra experiencia con ciertas personas e ideas y la cultura formativa que nos rodea. La prioridad dada a cualquier fuente o combinaciones de fuentes tiene una influencia significativa en nuestra teología. Finalmente, determinará la dirección de toda la tarea teológica. Dividida así nuestra experiencia para esta semana. Primero, la tradición. Segundo, la experiencia. Tercero, la cultura. Cuarta, la razón. Y de último, como ya mencionamos hace un rato, vamos a ver la Biblia. Este es el resumen que nos regala nuestra familia Fustero. A esto, por supuesto, miremos las preguntas que vamos a resolver. ¿Qué hay de bueno en la tradición, en la experiencia, en la cultura? Usar lo bueno de la razón. ¿Y qué hay de bueno en la Biblia? Por supuesto, si vemos lo bueno, hay que ver lo malo. Así que la otra pregunta que vamos a resolver es: ¿qué hay de malo en la experiencia, al seguirnos por la experiencia? ¿Qué hay de malo al seguirnos por la tradición, primeramente que nada? ¿Qué hay de malo al seguirnos por la experiencia? ¿Qué hay de malo al dejarnos guiar por la cultura? ¿O qué hay de malo en dejarnos guiar por el uso de nuestra supuesta razón? ¿Y habrá algo de malo al dejarnos guiar por la Biblia? Hay que estudiarlo también. Claro que sí.
Alguien me ha preguntado, hermano Moreno, ¿y qué pasó con lo feo? Bueno, se lo dejo para la próxima lección, para ver lo bueno, lo malo y lo feo, ¿verdad que sí? Bien, vamos entonces a meternos en este asunto rapidito, a ver si podemos trabajar con la lección, con la primera parte, la tradición. Recuerden que como no se repartió el material debido a la pandemia este trimestre, yo no estoy haciendo un resumen. Esto me toma un poquito más tiempo del resumen acostumbrado. Tengo que leer la cartilla para que todos tengan la información de lo que aparece en la cartilla. Así que permítanme leer primero la cartilla y después vamos a nuestro comentario y al resumen. Amén. Por cierto, vamos a recordarles que este trimestre le estamos pidiendo a los nuevos creyentes, por favor, poner sumo interés en esta cartilla. Es cierto que estamos estudiando también la cartilla para nuevos creyentes, pero pónganle vida a esta también, por favor. Es importantísimo que dominemos la información que hay en esta cartilla sobre la Biblia. Amén. Bien. La tradición, domingo 19. Leo. La tradición en sí no es mala. Da a los actos recurrentes de nuestra vida cotidiana una cierta rutina y estructura. Nos puede ayudar a mantenernos conectados con nuestras raíces. Por lo tanto, no es de extrañar que la tradición también juegue un papel importante en la religión. Pero también hay algunos peligros relacionados con la tradición. Mi primera pregunta es, ¿qué nos enseña Marcos 7, del 1 al 13, sobre cómo reaccionó Jesús ante algunas tradiciones humanas? Recuerden, mis queridos hermanos, algunas tradiciones humanas, estamos estudiando la cartilla. Recuerden, mis queridos, yo no tengo tiempo en este video para detenerme a leer lo que dice la cita bíblica. Usted detenga el video, busque la cita, léala, responda a la pregunta y luego continúe con nosotros que estamos viendo la cartilla directamente. ¿Amén? Bien. Continuamos. La tradición que Jesús confrontó era cuidadosamente transmitida en la comunidad judía de maestro a alumno. En los días de Jesús había asumido un lugar a la par de las escrituras. O sea, la tradición y la escritura se habían puesto al mismo nivel. Sin embargo, la tradición tiende a crecer durante largos periodos acumulados, así como cada vez más detalles y aspectos que originalmente no formaban parte de la palabra ni del plan de Dios. Estas tradiciones humanas, márquelo, estas tradiciones humanas, aunque eran promovidas por ancianos respetados, lo puede confirmar en Marcos 7, 3 y 5, es decir, por los líderes religiosos de la comunidad judía, no son iguales a los mandamientos de Dios. Puede verlo en Marcos 7, 8 y 9. Eran tradiciones humanas y a la larga llegaron a un punto en el que invalidaron la palabra de Dios. Confírmelo en el versículo 7 de Marcos 7, el versículo 13 de Marcos 7. Bien, segundo párrafo o segunda pregunta. ¿Cómo distinguimos entre la palabra de Dios y la tradición humana? ¿Por qué es tan importante que hagamos esta distinción? Para resolver esta pregunta tienes que leer 1 de Corintios 11:2 y 2 de Tesalonicenses 3:6. Te doy espacio para que lo leas. Bien, continuamos. La palabra viva de Dios origina en nosotros una actitud reverente y fiel hacia ella. La palabra de Dios, la misma palabra, nos crea en nosotros una actitud de reverencia
y sobre todo de fidelidad a ella. Esta fidelidad genera una cierta tradición. Por supuesto, nuestra fidelidad, sin embargo, siempre necesita ser leal al Dios vivo, que ha revelado su voluntad en la palabra escrita de Dios. Por lo tanto, la Biblia ostenta un papel único que reemplaza a todas las tradiciones humanas. La Biblia está por encima y por sobre todas las tradiciones, incluso las buenas tradiciones. Las tradiciones que surgen de nuestra experiencia con Dios y su palabra constantemente deben cotejarse con la vara de medir de la Santa Escritura. En otras palabras, si a usted lo llevan por una tradición, usted tiene que buscar en la palabra de Dios si hay armonía entre esa tradición y la palabra de Dios. Para cerrar esta lectura del día domingo, tenemos dos preguntas. Primero, ¿cuáles son las cosas que hacemos como iglesia y que podrían ponerse bajo el rótulo de tradición? Segundo, ¿por qué siempre es importante distinguirlas de un precepto bíblico? ¿Por qué siempre es importante distinguirlas de un precepto bíblico? Lo que le acabo de decir, compararla. Lleva tu respuesta a tu clase en videoconferencia dentro de 8 días y comenta. Es tiempo de meternos entonces en el comentario de la familia Fustero. La pregunta a resolver acá era: ¿qué hay de bueno en la cultura? En muchos países la cultura tiene una gran influencia bíblica, y aún en los que no es así, encontramos elementos culturales que son perfectamente compatibles con las enseñanzas bíblicas. ¿Qué hay de malo en la cultura? Todo rasgo cultural ha de evaluarse con la Biblia, y esta debe prevalecer. Si algo hay que cambiar, debe ser nuestros rasgos culturales erróneos. Ese es el resumen rapidito de la familia Fustero en el Word. Miremos qué nos tienen en el PowerPoint. Aquí está. Dice, la tradición. Colosenses 2:8. Nos llaman a leer la cita, la leemos. Tened cuidado y no os dejéis llevar por quienes os quieren engañar con teorías y falsos argumentos, pues ellos no se basan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Colosenses 2:8, Dios habla hoy. ¿Qué hay de bueno en la tradición? Mencionemos. La tradición nos ayuda a recordar nuestra historia y nos transmite las lecciones y experiencias de nuestros antepasados. Eso es bueno. En la Biblia encontramos tradiciones como las fiestas de Purim, que recuerdan la liberación del pueblo de Dios. De paso, recuerden que tenemos pendiente un estudio de todas las fiestas judías, y vamos a hacerlo en esta época de Cuaresma. Queremos invitar a 2 pastores amigos míos que nos ayuden en esta parte, y hacemos una videollamada por WhatsApp. Luego grabamos el video y luego la publicamos. Seríamos 3. Si ellos 2 aceptan la invitación, ya les informaré quiénes son. Tercero, en Estados Unidos, por ejemplo, se sigue recordando la llegada de los padres peregrinos a la tierra de libertad. Les invito, para conocer un poquito más de esta llegada de los padres peregrinos, les invito a leer El conflicto de los siglos, que de paso estamos estudiándolo a las 7 de la noche todos los días.
Bueno, creo que sí, a las 7 de la noche. Reiniciamos el estudio hoy a las 7 de la noche. Suspendimos por una semana porque el pastor Bachelor tenía una serie, El Nuevo Corazón, que termina hoy a las 3 de la tarde. Bien, ¿qué hay de malo en la tradición? Según nos reza en el resumen de la familia Fustero, dice: las tradiciones pueden llegar a suplantar la verdad. Registrado en Mateo 7 del 1 al 13, que la cartilla mandó a leer. Al agregar elementos erróneos y supersticiones contrarias a la fe. Así es como vemos qué es lo malo de la tradición. Mis queridos hermanos, quiero recordarles en esta parte de la tradición, por favor, todo rasgo cultural ha de evaluarse con la Biblia. Y estas deben prevalecer. Esta debe prevalecer. Si algo hay que cambiar, por favor, escúchame bien. Te lo digo de corazón porque a mí me pasó hace 40 años. Si algo hay que cambiar, deben ser nuestros rasgos culturales erróneos. Así que, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Ese es el lema de los hermanitos del grupo Sherhin. ¿Verdad que sí? Vamos entonces a pasar al día lunes. Como siempre, primero vamos a la cartilla, después vemos nuestros comentarios. La experiencia. La pregunta a resolver aquí son 4. ¿Cómo percibimos la benignidad, la paciencia, el perdón, la longanimidad y el amor de Dios? Segunda, ¿por qué es importante que nuestra fe no sea solo un conocimiento abstracto e intelectual, sino algo que realmente experimentamos? Tengamos nosotros la experiencia de nuestra fe. Al mismo tiempo, nuestras experiencias, ¿de qué manera pueden entrar en conflicto con la Biblia e incluso engañarnos en nuestra fe? Para resolver estas 3 preguntas, tenemos que leer Romanos 2:4 y Tito, capítulo 3, versos 4 y 5. Repito, Romanos 2:4 y Tito, capítulo 3, versos 4 y 5. Detenga el video, lea. Una vez que ha terminado de leer, bien, continuamos. La experiencia es parte de nuestra existencia humana. Afecta nuestros sentimientos y pensamientos de una manera poderosa. Dios nos ha diseñado de modo que nuestra relación con su creación e incluso con Dios mismo está tan conectada a nuestra experiencia que ésta la determina. Dios mismo, escúchame bien, Dios nos ha diseñado de modo que nuestra relación con su creación e incluso con Dios mismo, o sea, con Él mismo, está tan conectada, mi palabra favorita, a nuestra experiencia que ésta la determina. La suma de tus hábitos determina quién tú eres. Si vives conectado a Jesús, tarde o temprano te parecerás a Él. Te lo resumo de ese modo. Dios desea que experimentemos la belleza de las relaciones, del arte, la música y las maravillas de la creación, así como el gozo de su salvación y el poder de las promesas de su palabra. ¡Qué lindo! Nuestra religión y nuestra fe son más que solo doctrinas y decisiones racionales. Nuestra religión y nuestra fe, escucha, ¿qué es nuestra religión y nuestra fe? Son más que solo doctrina y decisiones racionales. Lo que experimentamos moldea significativamente nuestra visión de Dios e incluso nuestra comprensión de su palabra. Pero también necesitamos ver claramente las limitaciones e
insuficiencia de nuestras experiencias a la hora de conocer la voluntad de Dios. Por supuesto que también tenemos que reconocer que tenemos limitaciones. Nuestra siguiente pregunta: ¿qué advertencia se encuentra en 2 de Corintios 11, 1 al 3? ¿Qué debería decirnos esto sobre los límites de confiar en nuestra experiencia? Detén el video, lee la cita y regresa conmigo apenas hayas anotado tu respuesta. ¿Listo? Seguimos. Las experiencias pueden ser muy engañosas. Bíblicamente hablando, la experiencia necesita tener su propia esfera. Necesita que la Escritura la inspire y la forme, y también que la interprete. Te repito esto: la experiencia necesita que la Escritura la inspire y la forme, y también la interprete. A veces queremos experimentar algo que no está en armonía con la palabra y la voluntad de Dios. Jóvenes, esto va con usted, jovencito, que está pensando qué carrera va a estudiar. Si se conecta con Jesús, el Señor le va a decir qué carrera tiene usted que estudiar. Te lo estoy diciendo, hágame caso. Aquí debemos aprender a confiar en la palabra de Dios, incluso por encima de nuestra experiencia y deseos. Yo deseo ser ingeniero, pero Dios quiere que seas pastor. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A tu experiencia o a los deseos de Dios? Puede ser también el caso que tú deseas ser pastor, pero Dios desea que seas ingeniero. Entonces, no te estoy diciendo que ser ingeniero es malo, te estoy diciendo que busques la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Debemos estar atentos para cerciorarnos de que incluso nuestra experiencia esté siempre en armonía con la palabra de Dios y no contradiga las claras enseñanzas de la Biblia. ¿Ves lo que te estoy diciendo? No tengo tiempo para detenerme en el asunto de cómo escoger novia, pero hay 3 experiencias en la Biblia que te van a ayudar a escoger novia o novio de acuerdo a la voluntad de Dios. Búscalas. Si no, escríbeme, yo te las doy, porque yo las usé hace 38 años, por ahí. Una fe en la cual el amor a Dios y el amor a los demás. Marcos 12, 28 al 31. Son los mandamientos principales. Es obviamente una fe en la que la experiencia importa. Al mismo tiempo, porque es indispensable que siempre analicemos nuestra experiencia teniendo la palabra de Dios como parámetro. Pregunto, al mismo tiempo, ¿por qué es indispensable que siempre analicemos nuestra experiencia teniendo la palabra de Dios como parámetro? Vayamos entonces a los comentarios de esta lección por parte de la familia Fuster. La experiencia. Gálatas 4:15 dice: ¿dónde pues está aquel sentimiento de fidelidad que experimentabais? Porque os doy testimonio de que, de ser posible, os hubierais sacado vuestros ojos, vuestros propios ojos, para dármelos. ¿Qué hay de bueno en la experiencia? Miremos 3 puntos. Nuestra comprensión de Dios se basa en nuestra experiencia vividas con Él. Número 1. Número 2. Recordar la forma en que Dios nos ayudó o estuvo a nuestro lado
en muchos momentos de nuestro pasado nos ayuda a seguir adelante hacia la meta. Aquí quiero recordarte de una cita de la sierva del Señor que estudiamos Quiero recordarte el año pasado una cita durante el seminario, a menos que olvidemos. que ¿Te acuerdas? aparece en notas biográficas de Invito Elena a G. de buscar White, esa la cita. página 216. ¿Ve? Dice así: No tenemos, no tenemos nada nada que temer, que temer del futuro, de lo a menos que olvidemos la manera en que el Señor por nos venir. ha conducido del- y lo que nos ha enseñado a menos que en nuestra historia olvidemos cómo pasada. Dios nos condujo en el pasado. ¿Qué hay de malo en la experiencia? No todas las experiencias son buenas. En ocasiones, lo que experimentamos o sentimos no proviene de Dios. Por eso, es peligroso basar nuestra fe o nuestra doctrina en lo que sentimos o experimentamos en ciertos momentos cuando esto contradice lo que la Biblia nos enseña. Nuestra comprensión de Dios se basa en nuestra experiencia vivida con Él. Me fascina y me gusta cuando un predicador tiene testimonios propios que van de acuerdo con lo que predica. Me fascina, te digo me fascina, porque es un hombre que ha peleado con Dios. Me puede decir cómo le fue y habla con convicción porque lo ha vivido en carne propia. Segundo, recordar la forma en que Dios nos ayudó o estuvo a nuestro lado en muchos momentos de nuestro pasado nos ayuda a seguir adelante hacia la meta. Por eso es que te digo, mi querido hermano, si tienes la ocasión de ser maestro, de tener seguidores, háblale de cómo Dios te ha ayudado para que ellos puedan vivir y contar luego su propia experiencia con Dios. En la parte negativa de la experiencia te recalco esto: es peligroso basar nuestra fe o nuestra doctrina en lo que sentimos o experimentamos en ciertos momentos, cuando esto contradice la Biblia, lo que la Biblia nos enseña. Te lo recalco, mi querido hermano, 3 veces te lo he dicho, porque no quiero que vayas a una conferencia, sea de nuestra denominación o de otra, y tú tomes decisiones basadas en tus sentimientos y resulta que lo que tú estás experimentando no está en la Biblia. No tengo tiempo para detallar este asunto, pero camina un poquito en la Biblia y date cuenta cómo se adora a Dios y compara la forma en que estás adorando a Dios con la forma que la Biblia dice que lo adores. Que lo adores. Amén. Vamos entonces al día martes.